Hoy continuamos con nuestra cuarta clase de nuestro curso de modelaje de gestión en Revit. Hoy entramos a uno de los temas más importantes a nosotros como coordinadores, que de hecho define muchos de los parámetros de exportación. Vamos a revisar lo que es la visibilidad. Podemos tener un modelo perfecto, pero si es que nosotros no lo vemos bien o no tenemos las vistas configuradas adecuadamente, no sirve. De esto o de esta premisa partimos para entender que el control visual que nosotros tengamos sobre nuestras vistas o nuestros modelos no va a ser un complemento o un valor agregado, sino va a ser nuestra arma principal, por decirlo así. Y bueno, todo lo que mostremos o escondamos o que decidamos exportar mediante los filtros de categorías, entre otros, va a definir cómo nosotros podemos entender el proyecto y cómo compartirlo con las personas que estén interactuando con nuestro modelo. Un modelo claro o que tenga su configuración adecuada va a evitar choques o va a permitir detectarlos también de manera más rápida. Lo que va a hacer esta clase va a ser enseñarnos a nosotros a dejar de ver el modelo tal vez como un operador promedio, sino más bien vamos a entender cómo funciona o cómo interactúa mediante algunos filtros, algunas plantillas de vista. Y si bien es cierto, ya vimos un poco de qué trata la parte específica de cuando estamos generando modelos o cuando ya tenemos un modelo hecho y cómo estos se van a ir interactuando entre cada uno de ellos. Vamos a ver qué tanto interfieren estas vistas y cómo podemos facilitar esos filtros o qué tanto vamos a cambiar la trazabilidad. Por lo cual, bueno, en las primeras clases les pedí que revisen si tienen el exportador de Navisworks de Revit a Navisworks, así que hoy vamos a revisar si es que lo tienen nuevamente y nuevamente recordando que el enfoque de este curso es 100% práctico, así que si ustedes tienen preguntas o si necesitan compartir su pantalla, estoy feliz de poder ayudarlos con eso. Entendamos entonces qué tenemos para hoy. Para hoy vamos a ver un poco de cómo usar fases para separar en algunas partes el tiempo de proyecto, aunque no siempre es usado en realidad, cómo crear filtros que piensen por nosotros al momento de generar esta diferenciación entre especialidades o entre otros. A continuación también tenemos, eh, digamos, la estandarización de todo este proceso a través de plantillas de vista. La meta va a ser que nosotros tengamos un modelo que esté limpio, ordenado y que sea fácil de leer ya sea en Navisworks o también sea en Revit directamente. Por lo cual entonces nuestra meta como tal, aparte de este modelo limpio, va a ser la coordinación. Que sea un modelo claro antes que complejo o que se vea súper específico para muchas especialidades, ¿no? Porque finalmente, como ya hemos visto en clases anteriores, lo que vamos a estar compartiendo ahora de, de, de vistas o de los modelos que se generen va a ser lo que después nos toque coordinar, como, por decirlo así, en el proceso de detección de interferencias, entre otros. Bien. Entonces, por ejemplo, lo que nos cuenta nuestra diapositiva es que no vamos a modelar más, sino que es lo que ya vamos a tener como un exportable. El orden visual que nosotros le pongamos a nuestras especialidades, los filtros, entre otros, va a definir la calidad del modelo que nosotros estemos entregando y dominar la herramienta de visibilidad de gráficos en el caso que lo tengan en español o Visibility and Graphics que es en inglés. Nos va a permitir definir algunas fases de forma correcta, que crear algunos filtros inteligentes y también repetir un poco de hacer esta parte, digamos, de los filtros que están particularizados a cada una de las vistas y especialidades y llegar a la meta, ¿no? Entonces, bueno, como recordamos, tenemos unas breves diapositivas de interludio antes de pasar a la práctica, así que lo chequeamos por acá.
Los comandos clave netamente es VG y VV o VG y VV. Lo que buscamos en este caso, para conocer este comando o que ustedes se familiaricen, si es que antes no lo han visto, Visibility and Graphic es probablemente el comando que nosotros más vayamos a usar como coordinador, ya sea en la detección de interferencias, en la planimetría, entre otros. Y básicamente lo que nos permite es, como por ejemplo vemos acá en nuestra diapositiva, es decidir qué se ve y qué no se ve. De alguna forma es, o no va a ser solo prender o apagar alguna categoría, sino va a ser controlar la visibilidad de nuestra información. Por ejemplo, acá tenemos los cielos rasos desactivados, ¿no? Si es que estaría activado, tendría una caseta como esto acá. Estaría ahí. Ahora, existen ciertos parámetros de vista un poco más complejos en los cuales ya esto lo vamos a ver en Revit como tal, que es la personalización de colores y especialidades o también de categorías. Parte importante también que nos aparece aquí es que esta ventana está compuesta de esto. Categorías de modelo, anotación, analíticos, categorías importadas, filtros y opciones de diseño. Listo. Entonces, como vemos, la clasificación o la interacción de estas vistas no es solamente jugar con la visualización, sino es controlar la visibilidad y de hecho que un mal uso o una mala clasificación va a hacer que nuestro modelo sea un poco más caótico o que simplemente no se pueda coordinar. Entonces, digamos que las categorías y las subcategorías que nosotros definamos van a controlar nuestra geometría y, digamos, cada elemento según la necesidad que nosotros definamos, que en este caso específico es coordinar entre especialidades. Y también podemos decidir si algo se va a ver en proyección o en corte, como estaba mencionando. Trabajaremos cómo aplicar algunos colores lógicos para coordinar y también cómo ocultar lo que no aporta a nuestro análisis. VG o este comando va a ser en específico nuestro control de visualización como tal. Como vemos aquí tenemos un apartado chiquito de buenas prácticas que es ocultar lo que nosotros no vayamos a coordinar, no siempre usando el comando de EH, sino mediante filtros para hacerlo un poco más automático. Resaltar lo que nos genere choques, que por ejemplo podría ser tuberías, muros, canalizaciones, y una muy buena práctica es usar colores por disciplina. Permítame un minuto, por favor, tengo que conectar la energía a la laptop. Listo, estamos de vuelta. Espero que me estén escuchando nuevamente, por favor. Y bien, entonces nos quedamos finalizando esta diapositiva de gráficos y visibilidad. Parte bastante importante también, que no siempre o no es muy usual verla en algunos modelos de Revit, es el control de fases. Así que vamos a revisar un poco, dado que si bien es cierto, no muchos proyectos lo utilizan, últimamente esto se ha vuelto algo más tendencioso, dado que se han extendido mucho los usos BIM de, digamos, de modelado o análisis de situación actual. De lo cual, por ejemplo, podemos encontrar fases de demolición, fases de nueva construcción, entre otros. De esta forma, entonces, establezcamos a las fases como la línea de tiempo que vamos a tener en Revit. Digamos que podría controlar la historia de nuestro proyecto. Cada elemento va a tener ese momento donde nace y otro en el que puede ser demolido o que, digamos, visto desde la perspectiva de gestión, cuando se va a borrar de nuestro proyecto o cuando se va a demoler, ¿no? Va a permitir o va a hacernos a nosotros un filtro específico cuando un elemento sea existente, nuevo, demolido a futuro y otros filtros que nosotros podamos crear. Nuestro proceso de coordinación va a ser clave porque podríamos tener elementos que estén en el mismo sitio, en el mismo lugar, pero lo que va a cambiar la trazabilidad de este proceso es que cuando nosotros tenemos bien definidas estas fases y también los filtros de visualización de fases, vamos a entender que tal vez algunos elementos podrían estar o no deberían estar ahí. Si no usamos nuestras fases correctamente, vamos a ver cosas que no deberían estar ahí.
Las fases, en resumen, van a generar o van a ayudarnos a controlar cómo se muestran todos nuestros elementos, los muros, puertas, ventanas, sistemas de MEP, vigas, columnas, y también nos van a permitir preparar algunos entregables diferenciándolos por etapa, incluso. Entonces, por ejemplo, algo bastante específico de este tema de las fases es que nos va a ayudar a identificar interferencias de nueva construcción y de construcción antigua, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros en nuestro modelo de situación actual tenemos una compatibilización de una vereda que va a, va a mantenerse? Pero si nosotros en nueva construcción planteamos alguna altura inferior o que no compatibiliza con esta vereda, podremos encontrarnos con alturas de buzón, con temas de montantes o digamos acometidas que no cuadren con nuestro modelo nuevo, ¿no? Es por eso que es bastante importante controlar esas fases. La clave está en dos apartados específicos. Uno es la fase creada y la fase demolida. Si bien es cierto, podemos agregar nosotros la cantidad de fases que querramos dependiendo de la personalización de nuestro modelo. Digamos, va a ser lo más específico, lo mejor de cómo las vistas interpreten la información que nosotros les demos. Y hoy, como tal, aquí muestro un cuadrito de ejemplo. Vamos a ver cómo configurarla según el tipo de proyecto que tengamos y también cómo esto se integra con las plantillas, sobre todo para evitar estos errores que puedan existir en cuanto a esta gestión. En específico, los filtros van a ser nuestra herramienta más poderosa cuando, cuando tengamos el desarrollo de fases. Listo, entonces aprovecho que acá antes estamos viendo fases. Empezamos el desarrollo más complejo de esta visualización, que es filtros. Decía que esta parte del ingreso, eh, en cuanto a fases, filtros y otros apartados específicos, como por ejemplo el Visibility and Graphic Override o simplemente la configuración de vistas, van a hacer que nosotros tengamos ese control definido en cuanto a nuestras especialidades. Ello nos va a permitir, digamos, detectar partes bastante específicas en el cual tenemos, por ejemplo, de resaltar problemas sin mover ni editar nuestro modelo o construir algunas reglas visuales para ver lo que realmente importa. Después de ello también podemos, por ejemplo, filtrar por tipo, por disciplina, por sistema, o podemos colorear algunas tuberías, tal vez que no tengan la pendiente adecuada o algunos ductos que estén demasiado grandes. Esto va a depender directamente de la configuración que nosotros le pongamos a los filtros o a la visualización de nuestras vistas. Por ejemplo, vamos a aprender a configurar algunas plantillas en cuanto a MEP. Y esto obviamente va a ser con el desarrollo de unos archivos de soporte que les voy a entregar. Y nuestros archivos iniciales son los archivos que hemos trabajado en las clases pasadas. Y a partir ya de la aplicación de filtros o parámetros más avanzados, va a ser necesario que nosotros tengamos archivos, obviamente, con mayor desarrollo o con mayor dificultad, ¿no? Entonces, partimos de esa vista o de ese inicio para conocer algunos elementos, ¿no? Que son clave para ese análisis rápido antes de ir a Navisworks y entendamos que nosotros como coordinadores no vamos a revisar por vista, sino que vamos a aplicar filtros y vamos a identificar que mediante esos filtros naturalmente deberían aparecer lo que nosotros estamos buscando. A continuación, entonces, lo que nos queda esto es empezar a construir filtros desde la parte práctica y la meta va a ser que nosotros leamos nuestro modelo y tengamos casi un diagnóstico instantáneo de lo que vamos a generar. A continuación, entonces, revisamos qué nos cuentan las plantillas de vista. Lo que nos cuentan estas plantillas de vista son los procesos que nosotros hemos enlistado previamente, llámese filtros, fases, visibilidad o simplemente todo el control de esta visualización
en un proceso más estandarizado. Las plantillas de vista son ese proceso o esa gestión de estandarización ya aplicada a nuestro modelo como tal, hecha realidad, por decirlo así, garantizando que todas nuestras vistas o nuestros proyectos sigan las mismas reglas. Así vamos a evitar que cada persona que ingrese al modelo lo vea de forma distinta. Si bien es cierto, los modeladores van a entrar a cada uno de los modelos y van a generar sus propias vistas porque no todos tienen el mismo foco a zonas o en general lo vamos a enlistar de este modo, ¿no? Digamos que cuando nosotros garantizamos que todas las vistas de este proyecto tengan las mismas reglas, que contengan la misma configuración de visibilidad de gráficos, fases, filtros y también algunos overrides, vamos a asegurarnos de, por ejemplo, cumplir algunos temas que son un poco secundarios a las plantillas, pero que también no dejan de ser importantes, como digamos el estilo visual, el nivel de detalle, entre otros. Y para eso es que nosotros en nuestro proceso de coordinación vamos a usar plantillas para cada disciplina dependiendo de las necesidades que vamos a generar. Por ejemplo, vamos a tener una arquitectura que sea limpia, una estructura crítica que muestre, digamos, cualquier interferencia que tenga con apartados específicos de estructuras entre sí o también con arquitectura o con MEP. Esto nos va a ahorrar horas y horas de ajuste manual. Digamos que vamos a tener a la vista estos errores visuales o inconsistencias sin siquiera ir a Navisworks. Y esas plantillas, de hecho, ya nos están componiendo una parte específica de nuestros entregables. Ya puede ser los propios Navisworks o eh, también IFCs, entre otros. Y bien, entonces vamos a crear esas plantillas, vamos a ver cada uno de los apartados en cada uno y vamos a dejarlos listos para cualquier tipo de revisión. Listo, entonces voy abriendo mi Revit. Listo. ¿Me confirman si se ve la pantalla de mi Revit, por favor? Ya, perfecto. A ver, un minutito. Perfecto. Entonces, tenemos de modelos base los tres modelos que hemos generado en la clase pasada. Bueno, en realidad generamos cuatro, pero nos estamos quedando con tres, que son sanitarias, en este caso HVAC e instalaciones eléctricas. Vamos a abrir sanitarias primero, dado que es el que tiene un desarrollo un poco más específico. Hasta ahí, estimado José, estimado Herminio o estimado Joe, ¿han generado los archivos previos de las clases anteriores? ¿Han tenido alguna dificultad? O bueno, de antemano quisiera preguntar si ya tienen su Revit 2026 disponible e instalado. Si pueden confirmar por el chat o también activando su micrófono, no hay problema. Estimado Joe, estimado Herminio, ¿están en clase? ¿Podrían confirmar, por favor? Ok, perfecto. Listo. Bien, entonces empecemos a revisar los controles de visualización que vamos a tener para nuestras plantillas de vista. Entendamos primero cómo funcionan estos filtros o este control de visibilidad y vamos a chequear cómo es que vamos a hacer la gestión de cada uno. Listo, entonces vamos a abrir esta vista. Lo primero que tenemos que hacer es entender
nuestra vista 3D. Aquí tenemos lo que habíamos generado en la clase pasada, que es un inodoro o un sanitario. La parte de su salida, acá hay un acople y por acá tenemos su pendiente descendente. Asimismo, por acá tenemos el alimentador de agua fría, que en este caso llega hasta este punto, y después tenemos una tubería flexible, que en este caso sería ese acople, ¿no? Obviamente que esto es solamente una descripción o un modelo básico. Luego ya vamos a entender cómo funciona en un modelo más avanzado. Después del break vamos a ver cómo, o voy a darles chance para que ustedes descarguen y mientras eso vamos preparando. Entonces, lo primero que tenemos por acá es abrir esta vista. Puede ser de planta o una vista tridimensional. Lo que siempre se trata en el proceso de coordinación es, obviamente, tratar de dejar esas vistas de planta y empezar a realizar esa coordinación tridimensional. Entonces, cuando nosotros tenemos ya en específico esta coordinación tridimensional, tenemos dos opciones acá. Tenemos esta parte, nos vamos a ir por acá, perdón, listo. Vamos a ir por aquí y siempre vamos a buscar esta opción, cuyo apartado específico o atajo es VG o VV. Entonces, ¿por qué VG? Visibility and Graphic Overrides. VV igual viene de visualización. Si ustedes, por ejemplo, lo notan, o acá yo voy a presionar en mi teclado VG, me acaba de aparecer esto, que es el mismo cuadro que vimos en nuestras diapositivas. Y si yo doy acá, voy a darle VV. Cuando yo también le doy este VV, nos aparece esta pestañita, la cual vamos a empezar a analizar un poco. Y esto tácitamente ya deberíamos conocerlo de forma o manera muy básica. Como ya sabemos, este programa deberíamos llegar con un conocimiento de Revit un poco más o menos avanzado. Así que esta ventana no debería ser muy ajena a nosotros. Tenemos categorías de modelo, categorías de anotación, categorías analíticas que no siempre la usamos, categorías importadas, algunos filtros y los vínculos. Si nosotros recordamos, estábamos aquí en las clases pasadas clasificando qué vínculos veíamos acá y acá. Tenemos los filtros, que en este caso no tenemos cargado ninguno, así que hoy vamos a aprender cómo crearlos. Tenemos sistemas o categorías importadas, que en este caso dice template, que es nuestra plantilla de la cual estructuramos. Modelos analíticos, que en este caso, como no estamos haciendo un análisis específico de ningún diseño de especialidad, están apagados, así que no hay problema con eso. Categorías de anotación y categorías de modelo. Si es que queremos poner conceptos claves de esto, categorías de modelos, acá está todo lo geométrico, todo lo que viene de nuestro proceso de modelado. Acá, bueno, salta por su nombre, categorías de anotación. Netamente, estas son todas las categorías que van a ligar o que van a estar relacionadas a nuestros planos o a objetos que son de anotación. Posterior a ello, modelos analíticos que, como digo, no vamos a revisar mucho dado que no estamos haciendo un análisis o un diseño de especialidades como tal. Categorías importadas, filtros y vínculos. Como tal, entonces, por acá revisamos modelos. Una buena práctica que deberíamos tener siempre es analizar qué categorías tenemos por acá. Así que tenemos, o vamos a filtrar y acá nos van a aparecer. ¿Qué nos dice? Tenemos flex pipes o tuberías flexibles, una. Pipe fittings son accesorios, son 9 accesorios. Tenemos pipes o tuberías, son 9 tuberías. Y plumbing fixtures, que en realidad es, digamos, una adaptación o un accesorio, o bueno, un objeto de plomería.
Si empezamos a analizarlo así, vamos a verlo de esta manera. Flex Pipes va a ser esto de acá, así que vamos a empezar a jalarlo así. Flex Pipes, nuevamente esto. Plumbing Fixture va a ser esto de acá. Pipes va a ser todo este apartado de aquí, que van a ser estas tuberías de acá y todo lo que vemos. Y Pipe Fittings van a ser todos nuestros accesorios. Por ejemplo, estos codos o este codo de acá. Todo eso va a ser un Pipe Fitting. Y bien, entonces, algo súper específico o bastante importante es que nosotros cuando realizamos modelado MEP tenemos sistemas. Entonces, si yo, por ejemplo, pico acá, esta parte de acá me dice que es o pertenece al sistema sanitario y esto de acá pertenece al sistema de agua fría doméstica. Entonces, considero yo que sería importante que cuando nosotros tengamos la exportación de Navisworks, esto pueda diferenciarse por colores. Así que nos vamos a agenciarnos de las primeras categorías o de la primera creación de filtros. Esto de que, digamos, hemos hablado un poco de control de visibilidad de VG primero, luego de fases y luego de filtros, va a ser indistinto. Digamos que podríamos configurarlo o hacerlo en un orden no especial y vamos a estar cumpliendo la misma función. Entonces, por ejemplo, acá revisamos de forma muy somera las fases. Acá las fases nos van a indicar o nos dicen. Tenemos Face Filter, Show All, que nos va a decir mostrar todo. En este caso tenemos fase de nueva construcción. Por acá nos va a decir alguna configuración de fases que nos dice mostrar completo, mostrar un demo más el nuevo, mostrar solo nuevo, mostrar anterior y demo, mostrar anterior y nuevo o mostrar solo fase previa. Listo. ¿Esto cómo se gestiona o cómo se adapta a nuestras vistas? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la parte específica de Manage. Y acá nos aparece este apartado cuyo nombre es Faces o Fases. Y si ustedes recuerdan, nuestra parte inicial está compuesta por filtros de fases o lo que vimos en Revit, que es fases de proyecto, filtros de fase y gráficos sobrescritos. Entonces acá, esto es lo que siempre nos va a mostrar Revit por defecto. En cualquier archivo que ustedes tengan, que es fase existente y fase de nueva construcción. Si ustedes pueden personalizarlo, podemos combinar acá. Por ejemplo, acá tenemos insertar antes o después. Y aquí, por ejemplo, podemos insertar después de existente, vamos a ponerle. Y si se dan cuenta, acá tenemos o se van creando, ¿no? Por ejemplo, en existente, vamos a ponerle aquí demolición. Y podemos personalizar también los nombres. Aquí vamos a ponerle a español para que sea un poco más fácil, perdón. Listo, acá tenemos nueva construcción. Y acá, si deseamos, podemos añadir una parte que nos dice o una descripción. Así que tenemos existente, demolición y nueva construcción. Listo, ahora tenemos algunos apartados que nos dicen filtros de fase. Aquí, por ejemplo, nos dicen show complete is by category. Igualmente nuevo, existente, show demo más nuevo, show new. Y todo esto se va a ir configurando, por ejemplo. Es decir, nosotros tenemos la fase nueva que nosotros vamos a mostrar, la fase existente y una fase temporal. Y acá vamos a configurar cada filtro o cada vista. Entonces, si por ejemplo acá yo agrego uno nuevo, voy a escoger lo que voy a ver.
overriden si está sobrescrito. Si es que acá, por ejemplo, tengo por categoría o demolido. En este caso, como no quiero añadir uno nuevo por aquí, voy a borrarlo simplemente. Voy a aplicar. Y en cuanto a gráficos u overrides, nos van a aparecer así. Existente va a estar un poco más tenue. Demolido, que es lo que está gestionado por acá, va a aparecernos con unas líneas punteadas. Lo nuevo con líneas completas. Y lo temporal nos va a aparecer de esta forma. Lo que nosotros decidamos agregar como filtros temporales ya también vamos a irlo personalizando. Y bueno, la desventaja que tiene esta parte de gráficos y overrides en cuanto a filtros y sobreescribir es que siempre va a haber una fase o van a haber cuatro fases. La fase temporal que nosotros definamos, la fase nueva, la fase de demolición y la fase existente. Así que bueno, esto es los recursos con los cuales podemos jugar en este caso. Y para esta premisa o este inicio, solamente hemos agregado una nueva fase de demolición. Entonces, ¿qué pasa si nosotros empezamos a jugar con estos filtros o con estas vistas? Supongamos que, vamos a suponer que en este caso, las sanitarias no han estado instaladas. Supongamos, no han estado instaladas y que tenemos esta parte de aquí. Si nosotros revisamos aquí, ya seleccionamos un sistema y ¿qué nos dice? Domestic Cold Water y en el panel de propiedades nos va a dejar revisar y nos dice fase, nueva construcción. Entonces, ¿qué pasa si nosotros le cambiamos el filtro de estas fases? Vamos a ponerlo aquí y vamos a ponerlo como nueva construcción y esta parte de acá la ponemos como existente. Si bien es cierto, si ustedes se dan cuenta, recordamos algunos de los filtros de visualización hacen que la fase existente se vea tenue. Entonces, aquí ya, por ejemplo, tenemos un filtro o una visualización de este tipo de sistema. Y bueno, sí espero que hayan notado el cambio. Antes estaba gris con verde, ahora está gris. Si deseamos verlo más específico, podemos verlo a través de algunas texturas o también de si cambiamos una vista realista, es probable que veamos algunos cambios más notorios. Así que, por ejemplo, ¿qué pasa si yo selecciono esto y me llevo esto a la fase de nueva construcción? Cambia. Los colores se ven de otra forma, menos tenue y un desarrollo, digamos, un poco más bonito, por decirlo así. Si yo pongo esto acá, lo voy a poner en demolición. Supongamos que esto se va a ir. Eso se queda en gris. Si yo lo selecciono nuevamente y esta vez lo voy a poner en la fase de existente. Doy escape y acá nuevamente se ha quedado en gris. Ahora, por ejemplo, acá me acabo de dar cuenta que me acaba de pasar esto, que tenemos este sistema PVC clase 10 y que esto se ve de esta manera. A veces pasa que cuando nosotros tenemos esta asignación o este inicio, algunas de nuestras vistas se quedan congeladas dado el cambio de filtros o visualización. Así que algo súper práctico que podemos hacer por acá. En este caso también vamos a hacer algo práctico que teníamos por acá, es que este vínculo o esta plantilla la teníamos colgada, así que la vamos a remover dado que ya no nos sirve. Y por acá tenemos nuestros filtros de vista, ¿no? Después de ello, por ejemplo, tenemos vista arquitectónica y lo que quiero hacer yo en este caso es irme a vistas de plomería o en este caso es el 3D por default, así que voy a buscarlo. Sí, esta es nuestra vista. Tenemos esto de aquí. Tenemos nuestra vista 3D, así que yo voy a hacer algo práctico. Voy a borrar esta vista y se va a generar esta parte. Y después de ello vamos a simplemente irnos acá a la casita o escribir 3D. 3D en nuestro teclado y nos va a aparecer esta vista nuevamente. ¿Qué pasa cuando nosotros generamos una vista 3D después de borrarla?
Va a aparecer por default todas las vistas que teníamos configuradas inicialmente en Revit, así que vamos a cambiar esto. Vamos a ir a VV, vamos a ir a Revit Links y vamos a apagar nuestros vínculos. Recordar siempre cómo se abre esto en Visibility and Graphic Overrides, acá editar o VV. Así que vamos a Revit Links, apagamos esto y apagamos esto y lo primero que vamos a tener es esta visualización. Si nos damos cuenta acá, nos aparecen solo líneas. ¿Y por qué sucede eso? Es porque en este caso solamente estamos poniendo eh, el nivel de detalle bajo. Revisamos por acá. ¿Y qué nos dice? Coarse o medium. Cuando nosotros hablamos de tuberías, siempre cuando tenemos este tipo de desarrollos, hasta llegar a medium, siempre nos van a aparecer líneas. Cuando nosotros cambiamos los parámetros y lo llevamos a Fine, ya nos va a aparecer de este modo. Así que recordamos un poco estas vistas y acá, por ejemplo, si le ponemos colores consistentes, ya nos aparece con esta visualización. Así que, por ejemplo, acá vamos a jugar con esta fase. Acá nos dice primer apartado específico que nos define aquí como sanitario y nos dice fase existente. Ahora, esta es nuestra configuración o si es que nosotros revisamos aquí. Por ejemplo, esto va a ser la configuración de estos elementos. Acá simplemente nos dice categorías múltiples seleccionadas y acá nos tocaría chequear estas fases, ¿no? Que es lo mismo que hemos definido. Y algo que se puede hacer es que se cambie la fase en la que ha sido creado, ¿no? En fase creado va a ser existente. Y supongamos que esto se va a demoler, la fase en la cual ha sido demolido va a ser en la nueva construcción. Supongamos que ya no está, que va a ser este inodoro. Entonces, cuando nosotros tenemos o le asignamos esta parte donde decimos que va a ser demolido, esto de aquí nos indica que o se pinta tácitamente de un color rojo. Así que, ¿cómo configuramos estas vistas o cómo funciona entonces? Listo, acá me dice Show All. Primer filtro de fase. Aquí tenemos la primera parte y me dice Show All. Entonces, ¿qué pasa si yo mostrar completo? Acaba de desaparecer. ¿Y qué me dice entonces? Cuando yo le digo a esta parte, digo, muestra a completo las primeras partes o los filtros de visualización, va a definirme a solo los elementos que van a quedar en esa última visualización. Si yo cambio, por ejemplo, acá a fase existente, me va a aparecer esto, pero no me va a aparecer lo anterior. ¿Y a qué se debe? A que los otros están como nueva construcción. Y si yo pongo acá en demolición, ya no me va a aparecer lo anterior, porque en la demolición tampoco va a estar esos nuevos elementos, ¿no? Así que si yo, por ejemplo, digo show demo más new, ya no me va a aparecer nada porque ninguno está configurado para esa visualización. Si yo muestro mostrar nuevo, si le pico mostrar nuevo, tendré que configurar las vistas anteriores, pero esta vez estaría en base a nueva construcción. Muestro nuevo, listo. Muestro anterior, demo más new, igualmente con ese filtro o esta visualización. No sé si hasta acá han logrado seguirme, si tienen alguna consulta o todo está claro. Me confirman, por favor. Ya, perfecto. Permítanme un momento, por favor. Listo, entonces hemos visto un poco de la configuración de filtros. Y si esto se puede personalizar por colores, por sistema, podemos configurarlo de mejor manera en cada uno. Así que, por ejemplo, acá te salen algunos filtros de selección. Y acá nos dice, por ejemplo, filtros basados en reglas. Así que esto también se puede seleccionar. Así que por aquí vamos a hacerlo de esta manera. Por ejemplo, acá nos dice agua doméstica o cold water. Voy a seleccionarlo así.
Y acá ya me debería filtrar estos elementos. Así que, como vemos acá, solamente vamos a definir y vamos a cambiar nuestras fases de acuerdo a la necesidad de nuestra exportación, ¿no? Así que por acá nos toca cambiar esta asignación y por ejemplo aquí tenemos este inicio o esta salida y como yo no quiero que estos elementos se oculten, solamente lo vamos a mostrar como esta parte inicial, ¿no? O si desean podemos hacer algo más práctico, configuramos un segundo sanitario que esté en otra ubicación, como por ejemplo acá, y vamos a llevarlo de esta manera. Por ejemplo, tenemos este segundo sanitario y lo vamos a llevar a este lado, suponiendo que esto se verá así. Y esta vez vamos a dejar este sanitario como esta nueva aplicación y esto va a ser que no va a ser creado en existente, sino en nueva construcción. Así que ahora ya tenemos todo en nueva construcción y esto de aquí también va a estar en nueva construcción. Podemos seleccionar todo si deseamos y configurarlo de esta manera. Todo esto está o se va a definir en nueva construcción y va a estar en una fase de molida de ninguna. ¿Por qué? Porque esto va a ser lo final, supongamos, de nuestro proyecto. Después de ello, entonces, ¿qué vamos a demoler o qué vamos a eliminar de nuestro proyecto? Vamos a borrar esta parte. Esta vez vamos a decir que ha sido creado en la fase existente y que vamos a eliminarlo en la fase de demolición. Así que, por defecto, si nosotros teníamos algunos de estos filtros de visualización, ya se activaron y de manera inmediata han ocultado nuestros sistemas. Así que vamos a verlo de esta forma y vamos a darle en Show All. Acá dice Show All nueva construcción. No, vamos a darle Show All en demolición. Como vemos por acá, solo nos va a aparecer este inodoro que vamos a demoler. Si queremos ver Show All en existente, por ejemplo, nos va a aparecer esto, pero ya en el color en el que ha sido creado inicialmente, ¿no? Así que todos estos filtros de esta configuración se va a definir siempre y cuando a la fase en la que deseamos emplazar a nuestro proyecto. Si por ejemplo vamos por acá a nueva construcción, ya nos va a aparecer el otro. Y por acá podemos jugar con estos filtros o esta visualización anterior. Por ejemplo, tenemos este Previous Demo o también específicamente este desarrollo, ¿no? Y después, por ejemplo, acá mostramos Show All y podríamos jugar con esto de existente o nueva demolición. Aquí te podríamos mostrar demolición o también irlo cambiando, ¿no? Si es que, por ejemplo, vamos a esta última parte, vamos a escoger nueva construcción acá. Y vamos a cambiar la trazabilidad. ¿Para qué? Para que podamos ver a los dos en la misma etapa. Así que vamos a decir que esto ha sido creado en la demolición y que esto ya no se va a eliminar. Así que a continuación llevamos esto a este lado y vamos a escoger Face Filter y vamos a escoger acá Show Complete y cambiamos a la fase de demolición. Tenemos la fase anterior y por acá nos tocaría, por ejemplo, si mostramos Show All, nos van a aparecer los dos inodoros y en este caso nos lo dice, ah, listo, esto no se va a eliminar y esto sí. De tal forma que, por ejemplo, si nosotros querríamos cambiar la trazabilidad de esta visualización, simplemente nos quedaríamos con esta parte que tendría Show Complete. Ahora, tenemos dos sistemas bastante claros. Acá, por ejemplo, nos dice más allá de las fases o de la visualización. Nos dice acá agua doméstica fría y por acá nos dice sistema sanitario. Así que vamos a hacer algo bastante práctico y vamos a generar una visualización o un tipo de desglose para cada sistema. Veámoslo así. Entonces, nosotros para crear filtros tenemos que ir a VV. Vamos por acá a filtros y esta vez vamos a hacerlo de esta manera. Tengo esto de acá, donde tengo pipes, tengo pipe fittings y acá plumbing fixtures.
Una buena práctica es que los plumbing fixtures no siempre se asocien a este tipo de filtros porque siempre los plumbing fixtures van a tener dos tipos de ingresos. Va a tener entrada y va a tener salida. Entonces, si nosotros lo asociamos a algún tipo de sistema, acá, por ejemplo, nos aparece y nos va a decir que está asociado o que está ligado a estos dos sistemas, que va a ser mecánicamente, va a estar clasificado como agua fría doméstica y sanitario también. ¿Por qué? Porque tiene un ingreso, perdón, acá tiene su salida de sanitarios y un ingreso. El tipo de sistema te dice indefinido. ¿Y por qué te dice indefinido? Ni no es que esto esté mal, sino que como tiene a dos sistemas conectados, no va a poder tener un sistema, digamos, completo como tal. Así que no es que esté mal, sino que simplemente cuando conectas un aparato sanitario, tienes ese tipo de casuística. Listo, entonces creemos filtros para este tipo de sistemas. Vamos a VV y configuramos acá filtros. Así que vamos a, recordemos que tenemos en estas categorías, así que tenemos filtros, flex pipes, pipes y plumbing fixtures y pipe fittings. Así que vamos a VV y vamos a crear dos filtros acá. Vamos a agregar aquí y por ejemplo, si nosotros queremos darle a agregar, acá ya nos van a aparecer filtros creados que están para agua fría doméstica, agua caliente y por acá nos va a decir sanitario. Estos van a ser filtros que ya Revit tiene por defecto hechos, así que vamos a agregarlos. Y acá nos dice sanitario y agua doméstica, pero si nosotros queremos analizar de qué están compuestos esos filtros o aprender a crear los nuestros, vamos a revisarlo de esta forma. Por ejemplo, acá nos dice agua doméstica fría o cold water. Entonces, por ejemplo, acá nos dice que el sistema o la clasificación de este sistema te contenga domestic cold. Bueno, estos son los parámetros que menciona Revit, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice sanitario que contenga sanitario, así que si nosotros quisiéramos crearlo, prácticamente es el mismo proceso, y si queremos ver qué categoría se está aplicando, acá nos dice lo mismo. Pipe accessories, pipe fittings y pipe insulation y pipes. Así que nuevamente voy a ir OK y por ejemplo acá voy a correr esta pestaña a la derecha para poder visualizar qué tanto están aplicándose mis filtros. La primera prueba de los filtros es cambiar esta parte. Esto que nos dice activar el filtro o no, no es muy alterable, pero vamos a entender cómo funciona. Así que vamos a cambiar, por ejemplo, vamos a desactivar el sistema sanitario. Así que acá, por ejemplo, me dice visibilidad. Voy a quitar la visibilidad del sistema sanitario y voy a aplicarlo. Y como vemos, han desaparecido las tuberías del sistema sanitario. Si queremos desactivar el sistema de agua fría, voy a hacerlo de esta forma y voy a darle a aplicar. Y ahora, ¿por qué esta tubería no se ha ocultado? Es probable que sea por un tema de categorías. Así que por temas bastante prácticos vamos a usar estos filtros de Revit, pero vamos a entender cómo crear los nuestros ahora. Así que vamos a eliminar estos filtros de nuestra vista y vamos a crear nuestros propios filtros. Así que recordamos por aquí, podemos usar esto de base, Domestic Cold Water, por ejemplo, y vamos a darle en duplicar, anticlic y duplicar. Vamos a ir hasta el final de esta pestaña y cambiamos. Con F2 le volvemos a escribir el nombre. Como estamos aquí, vamos a escribir agua fría. Listo. Una buena práctica de la nomenclatura de estos tipos de filtros es que siempre están ligados a la categoría o al sistema que se quiere asociar. Así que, por ejemplo, usamos como prefijo MEP. Listo, acá tenemos a MEP como prefijo, MEP agua fría. Recordamos acá, nos van a aparecer algunos accesorios, dice Pipe Accessories, Pipe Fittings, Pipe Insulations, y acá hay algo que nos falta, que va a ser Flex Pipes o Flex Ducts.
O aquí nos aparece una categoría. Bueno, vamos a buscarlo. Acá, Pie Accessories, Pie Fittings. Y por acá vamos a buscar Flex. Flex Ducts o Flex Pipe, si mal no recuerdo. Vamos a buscarlo. Y acá nos dice, contiene agua doméstica. En este caso, lo que yo voy a escribir va a ser domestic call igualmente, dado que es la misma. Sino que aquí vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a darle OK y vamos a aplicar. Y como vemos aquí ya no tenemos ningún filtro. Vamos a agregar agua fría. Buscamos MEP agua fría. Y que nos dice aquí, por ejemplo, MEP agua fría. Y ahora vamos a hacer algo súper práctico. Vamos a agregar también desagüe. Así que vamos a darle acá a duplicar. Y lo que ellos conocen como sanitarios, nosotros vamos a escribirlo como desagüe. Listo, vamos por acá. Ahora nos tocaría simplemente usar las mismas categorías. Y como en este caso vamos a crear o vamos a tener el mismo filtro, ¿en qué están basados los filtros? Si es que ustedes han usado Excel previamente, recordamos que Excel tiene dos condiciones. Uno es y uno es O. El I nos va a indicar todas las reglas deben ser verdad. Y cuando nos dice O, es una regla o la otra va a ser verdad. Así que básicamente Revit usa el mismo formato, el mismo tipo de condicionales, dado que es un parámetro usado en todas las lógicas de condicionales de todos nuestros proyectos, ¿no? Así que picamos por acá y nos va a decir contiene. Opciones a escoger, tenemos varias. Tenemos, por ejemplo, es igual. Cuando es igual, por ejemplo, es mucho más específico. Voy a usar esta parte de la pantalla para escribir de qué trataría. En este caso de sanitarias, por ejemplo. Acá sería igual, por ejemplo, a... O es igual, netamente es el condicional. Acá. En esta casetilla de acá es donde vamos a escribir el parámetro que nosotros queremos que detecte Revit. Así que vamos a ponerlo por acá. Y nos dice igual, por ejemplo, acá yo le pondría sanitario. Ahora, me parece otra opción que dice does not equal, es decir, que no sea igual. Sí, ¿qué pasa si yo no quiero que sea igual o que muestre algún filtro, no? Tal vez se me ocurre que yo tengo muchos sistemas y quiero un filtro que oculte a todo lo que no sea agua fría. Entonces, todo lo que no sea igual a domestic cold water. ¿Y por qué estoy siendo tan específico en escribir el nombre completo con mayúsculas, con minúsculas? Es porque Revit lo detecta así. Si, por ejemplo, nosotros no compatibilizamos un nivel de mayúsculas o minúsculas, no va a funcionar. Así que por aquí también podemos hacerlo mediante is greater than, que va a ser, digamos, es mayor o contiene a. Así que, por ejemplo, acá podría ser o en este caso está compuesto de algunos valores numéricos. Esto está condicionado más que todo a mayores valores de flujos, de magnitudes o distancias, ¿no? Por ejemplo, si tienes o quieres filtrar a todas las barras de cero mayores a 9 metros, es decir, para que detectes a todas las que están mal. Así que voy a ponerle, por ejemplo, is greater than 9. O, por ejemplo, en este caso, dado que estamos hablando de tuberías, podríamos ponerle mayores a 5 metros, dado que no existiría comercialmente eso, ¿no? Acá nos dice, es mayor o igual a 5. Podríamos usar lo mismo, solo que en este caso solo va a detectar los que son mayores a 5. Y en este caso va a detectar a los que son iguales o mayores a 5. Acá nos dice es menor, entonces, por ejemplo, si es que nosotros queremos detectar tuberías que son muy pequeñas, que podrían optimizarse, ¿no? Por ejemplo, acá podría que son menores a 0.30, que si bien es cierto no está mal, pero deberíamos poder tener tramos más largos, dado que estamos hablando de sistemas sanitarios, ¿no? Podría ser esto, is less than o is less than or equal, que sería es menor o igual a qué.
Ahora, contiene. Este es el parámetro que usaba Revit para este filtro. Y en este caso, ¿por qué no usó el equals? Podría ser por un tema de ambigüedad en el caso de algunas pruebas lógicas que aplica Revit, pero tranquilamente también podría usar el contains o el equals, en el caso que sus nombres estén bien definidos. Diferencia, o digamos, qué desglosa al contiene del equals. Si nosotros, por ejemplo, acá tenemos este sistema, contiene, y si yo escribo acá sani, me va a detectar sanitarios a todos los que diga. Por ejemplo, acá, si tengo un sistema que diga sanitarias, así, aquí, por ejemplo, sanitarias uno, por ejemplo, acá si yo escribo otra parte que sea un sistema de sanitarias, agua fría se me ocurre. Entonces, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, detecto esto que me dice sanitarias agua fría? He creado este filtro o esta visualización que va a ir o que va a estar compuesta. Yo suponiendo acá, para sanitarias solamente estoy hablando de el sistema de desagüe, pero ¿qué pasa si alguien considera o dice, no, sanitarias también está compuesto por agua fría? Así que voy a crear este sistema, ¿no? No analizó las condiciones de estos filtros, así que por ejemplo, cuando yo responda a este filtro o filtre a todos los que contienen Sani, voy a detectar acá sanitarias uno y sanitarias agua fría. Eso significa que me va a detectar uno a sanitarias, al sistema de sanitarias, suponiendo, y al sistema de agua fría, solamente por el nombre o el prefijo de estos. Así que lo que me quedaría en este caso sería, por ejemplo, empezar a analizar la nomenclatura de mis filtros y ver a cuáles corresponde. Caso contrario sería a does not contain o existe y no contiene. Así que, por ejemplo, en este caso, si este filtro tendría este mismo desglose acá, como sanitarias, me estaría tachando estos filtros, este filtro de acá, acá. Me estaría quitando esto y me estaría quitando esto. Es decir, va a detectar a todos los sistemas que estén fuera de esto. Digamos, si hay 10 sistemas fuera de esto, me va a detectar a todos estos sistemas. Existe la opción de begins with, que es empieza con. Si yo le pongo acá, por ejemplo, empieza con, le pongo S. Aquí me va a detectar a todos los que empiecen con S. Lista puede ser infinita. Y acá, por ejemplo, me dice does not begin with o no empieza con S, por ejemplo. Acá podría poner ese mismo filtro. Todo depende de la parte o cómo quieras clasificarlo. Acá nos dice end with, que podría ser termina con Y. Entonces, por ejemplo, acá yo lo voy a poner termina con Y. Perdón, acá. Nuevamente acá voy a ponerle termina con Y. Y acá podría ser no termina con Y. Y a todos los que no terminan así, va a funcionar. Otra parte bastante específica para detección de qué tanta información o del login va a ser has a value o has no value. Que es decir, que o significa tiene un valor o no tiene un valor. Así que vamos a verlo de esta forma. Y una vez que hemos conocido todas las condiciones de estos filtros, si desean pueden tomar una captura, si no igualmente se queda grabado. Continuamos entonces. Analizamos cómo funcionan estos filtros. Así que vamos a verlo de esta manera. Voy a darle escape y voy a darle OK. Listo, ya tengo desagüe. Y acá he creado el filtro, pero me falta agregarlo. Así que voy a buscar por acá desagüe. Y por acá, por ejemplo, lo desactivo. Listo.
¿Y qué pasa si yo activo desagüe y desactivo este? Nuevamente tengo la opción de Flex Pipe, así que vamos a buscar la categoría. Dice Flex Pipe Round, así que vamos a buscar la categoría adecuada para poder filtrar a nuestro pequeño tubito acá. Buscamos acá, me dice MEP agua fría. Y bueno, acá salta algo que me he olvidado, que es ponerle ese prefijo. Así que vamos a ponerle MEP-desagüe. Tocaría entonces ver MEP agua fría o acá nos dice MEP System Classification. Bueno, acá vamos a poner MEP-agua fría y acá vamos a buscar algunas categorías. Acá, por ejemplo, podemos hacerlo mediante piping y acá vamos a ponerle piping y vamos a buscar acá Flex Pipes. En este caso ya nos aparece y vamos a darle a aplicar. Si yo pongo esto aquí o desactivo desagüe y desactivo los dos, me voy a quedar con esto. Si yo activo esto y le doy OK, me voy a quedar así. Y eso no significa que haya perdido mis elementos o se hayan borrado, sino que se han filtrado. Así que yo, por ejemplo, voy a filtros nuevamente y voy a activar agua fría. ¿Y por qué esta vez el tubito anterior se ocultó? Y es porque las condiciones o las categorías ya han sido definidas por cada uno, así que con esto no hay problema. A continuación, entonces, voy a activar la visibilidad y le voy a dar la opción de aplicar. Siempre aplicar y luego OK, no, nunca de frente. Así que aplico, le doy OK. Opción uno. Entonces, vamos a crear, esta es nuestra primera vista, así que vamos a duplicar esta vista con detalle y vamos a duplicar esta vista con detalle nuevamente. Y esta vez vamos a seleccionar estas vistas y vamos a cambiarlas de parámetro de visualización. Vamos a escoger acá y vamos a cambiarle la disciplina. Vamos a llevarlos a Plumbing porque son de nuestras vistas de coordinación. Así que cerramos arquitectura, cerramos coordinación, cerramos eléctricas y mecánicas. Incluso podríamos borrarlo, pero bueno, para no darme más trabajo en este caso, solamente estoy creando esta parte. Entonces nuestra primera vista va a ser, o vamos a escribirla acá como 3D y vamos a ponerle guión desagüe acá. Y por acá vamos a cambiar a F2 y vamos a ponerle 3D guión 3D agua fría. Listo. Hasta aquí me siguen, todos están claros, ¿tienen alguna duda? ¿O está todo en orden? Tal vez estoy yendo muy rápido, muy lento. Estimado Joe, estimado José, estimado Boris, creo. Bien, entonces entendería que todo está claro hasta aquí. Listo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, vamos a cerrar esta vista 3D y esta vista 3D. Vamos a quedarnos con WT y tenemos 3D agua fría y 3D desagüe. Agua fría a izquierda y desagüe a la derecha. ¿Pero por qué se ven iguales? Esto es porque hemos duplicado. Condición uno. Acá, por ejemplo, vamos a crear otra vista que diga Duplicate with Detailing igualmente. Y vamos a ponerle 3D y vamos a crear uno que sea general. 3D y ISS. Digamos que este va a contener a ambos. Entonces, por ejemplo, acá vamos a hacerlo de esta manera. Cerramos este y vamos a ponerle WT nuevamente. Cerramos esto y esto lo vamos a poner por acá. Y vamos a poner desagüe por aquí para verlo de esta manera. Así que cerramos esto lo vamos a llevar a este lado. Puede arrastrarse, obviamente. Y podemos hacerlo de esta manera. O también podemos cambiarlo acá. Todo depende en realidad cómo quieran organizarlo, así que no hay problema. Así que escogemos acá
Nuevamente ISS y por acá definimos. Tenemos ISS y escogemos. Acá Read Links, filtros y vamos a activar desagüe para para la vista de instalaciones sanitarias y por aquí guardamos esto. Entonces, esto nos va a decir que mediante este filtro vamos a tener estas vistas, ¿no? Así que podríamos hacerlo de esta manera y en este caso tenemos agua fría ya como tal, como lo que queremos y tenemos desagüe acá como bueno, acá tenemos agua fría, así que vamos a cambiarlo. Vamos a ir a VV nuevamente, tenemos Revit Links y filtros y pegamos acá desagüe y nos queda esto, esta primera parte y esta primera parte. Acá nos queda desagüe, agua fría e instalaciones sanitarias. Con esto entonces, si nos damos cuenta, tenemos el mismo modelo, la misma discretización en cuanto a cada uno, sino que simplemente hemos aplicado filtros de vista y con esto ya, digamos, completamos esta visualización a nivel de MEP, que es lo más básico y en general es digamos, es el caso más complejo que podríamos tener en cuanto a especialidades. Esto a nivel de instalaciones en edificaciones básicas, ¿no? Porque después podemos ver archivos de MEP que tengan bandejas, entre otros. Pero si nosotros comprendemos el principio inicial de lo que queremos llegar, pues con eso no hay problema. Listo, entonces, por ejemplo, acá vamos a quedarnos con esta vista. Aquí vamos a irnos a este lado. Y por ejemplo, acá nos deja instalaciones sanitarias, agua fría y desagüe. Ahora vamos a aplicarle un filtro de colores. Vamos a cambiar esta visibilidad. Vamos a ponerle colores a nuestros sistemas. Entonces, parte importante es que cuando nosotros tenemos, digamos, vistas en 3D, esta parte nos va a aparecer así. Es decir, tenemos patrones y líneas y esto se nos va a desactivar por defecto. ¿Por qué? Porque obviamente no podemos ver vistas en corta a menos que hagamos un section box. Así que, por ejemplo, yo quiero personalizarlo, no me va a dejar. Así que voy a darle a dónde vamos a ir acá. Tenemos líneas, patterns, and override. Así que, por ejemplo, para agua fría vamos a ponerle el color azul. Nos va a aparecer un gráfico como este. Y vamos a escoger solid fill o relleno sólido y vamos a escoger el azul. Vamos a darle OK y vamos a para map desagüe, vamos a escoger otro color. Así que, por ejemplo, acá vamos a escoger Solid Fit nuevamente y esta vez le vamos a dar un color cian. Escogemos este cian y vamos a chequear esto. Vamos a ir por acá y vamos a darle Apply. Si vemos por acá, se ha configurado esta visualización. Acá, por ejemplo, tenemos agua fría y sigue gris. Acá tenemos esto y sigue gris. Pero ¿qué pasa cuando nosotros definimos estos filtros? Nos van a aparecer estas vistas así, como estamos ahora. Y si nos damos cuenta, no estamos cambiando nuestro modelo, sino estamos haciendo simplemente cada uno de estos aspectos específicos en cuanto a la configuración de esta visualización. Así que voy a Revit Links o filtros. Y acá, por ejemplo, tengo la opción de personalizar. Si ustedes ven por acá, tenemos algunas líneas que se ven tenues. Así que si yo quiero hacer algo más específico por la visualización, por ejemplo, quiero ir a Overrides. Voy a esta parte de sólido y se me ocurre ponerle líneas negras acá. Yo le voy a poner líneas negras a todo esto para que se vean marcados las superficies de inicio y fin de cada uno. Así que voy a ir a sólido. Y si nos vemos por acá, acá tenemos líneas verdes. Así que vamos a escoger acá. Le vamos a dar esto y vamos a aplicar. Y oh sorpresa, acá acaba de cambiar esta visualización y ya todo se ve mejor de esta forma. Líneas negras, la geometría mayor definida
con sus acoples y esta visualización. Listo, entonces es así como hemos creado este primer filtro de vista. Y si nos damos cuenta, por acá ya tenemos los filtros de vista y ya los podemos crear. Así que pues, vamos a empezar a revisar si es que ustedes tienen los exportadores de Navisworks. Así que la primera opción, es decir, ya donde vamos a empezar a trabajar con Navisworks como tal, con esta configuración de filtros y visibilidad, recordando que también hemos visto parte de, en este caso, control de visibilidad, que es lo que tenemos ahora. Hemos visto VG, VV, cómo se apagan o se prenden categorías que no nos sirven. Por ejemplo, hemos apagado las categorías de anotación. Hemos encendido solo nuestras disciplinas relevantes y ahora nos queda, por ejemplo, la pestaña de filtros que hemos revisado. Tenemos el color de nuestros elementos uno a uno. Y ahora, por ejemplo, vamos a asignar algunos filtros adicionales a agua fría, ¿no? Acá tenemos esta parte de agua fría. Podemos darle VV y asignarle el mismo filtro que hemos destinado acá. Parens, escogemos esto, Solid Fill. Y tenemos este desarrollo igualmente. Y cambiamos acá esta vez a líneas negras. Sólido. Aplicamos acá. Y como vemos por aquí ya nos va a aparecer de esta manera. Igualmente me parece que acá sí cambió. Sí, listo. Si queremos cambiar esto acá, vamos a ponerle negro. Me parece que no lo había aplicado. Así que voy a darle OK. Aplico esto y ya me va a aparecer de esta manera. Listo. Vamos a hacer lo propio con desagüe. Así que vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a ir a Revit Links, a filtros y escogemos por acá. Esta vez va a ser con desagüe. ¿Y por qué no hacemos los dos? O también habría sido muy fácil personalizar los filtros y duplicar estas vistas apagando, ¿no? Así que vamos a hacer los dos procesos. Si ustedes me están siguiendo, van a entender bastante la lógica. Así que tenemos Solid Fill, regresamos acá. Acá sería este, perdón. Le voy a dar OK. Tenemos líneas. Por aquí tenemos parte sólida y color negro. Acá se escoge otro color, perdón. Escogemos ese OK, aplicamos y cerramos esto. Listo. Como vemos por acá tenemos casi el mismo proceso que hemos hecho en 3D agua fría y 3D desagüe. Con la diferencia de que acá lo hemos hecho uno por uno. Otra práctica que podríamos haber hecho podría ser acá. Sería duplicar esta vista 3 veces. 2 veces más bien. Con detalle y acá por ejemplo vamos a ponerle 3D AF1, AF2 vamos a ponerle. Y este va a ser 3D-DS2. ¿Por qué estoy poniendo AF2 y DS2? Supongamos que no existe esta vista de agua fría. Y desagüe, no existe. Entonces yo tengo acá agua fría y quiero crear una vista solo de agua fría. Así que simplemente me iría a VV, escojo estos filtros y acá apagaría desagüe. Así que apago este desagüe y me voy a quedar con con este filtro y esta vista. Si bien es cierto, puede ser un poco más fácil, pero depende mucho de las herramientas con las cuales estemos creando. Por ejemplo, acá nos dice DS de nuevo, así que voy a VV, escojo filtros y esta vez voy a apagar agua fría. Así que me quedo con esto. Y ahora sí tengo agua fría, desagüe y mi vista principal. Ahora busquemos y en este caso vamos a renombrarlo por pura conveniencia. Cambiamos aquí, 3 de agua fría. Este sí. 3D AF2 va a ser 3D agua fría. 3D agua fría. Y por acá tenemos 3D desagüe. Listo. Entonces, revisamos. Acá desagüe nuevamente. Agua fría.
e instalaciones. Estamos configurando la parte más básica de nuestros archivos, así que continuamos y ahora sí nos tocaría revisar la exportación de cada uno. Vamos a hacer lo propio igualmente para MEP. En este caso podríamos hacerlo para HVAC acá. Si abrimos HVAC acá simplemente nos va a aparecer el sistema que hemos creado el día viernes. Listo, acá estamos dejando que cargue. Y por acá nos va a aparecer este sistema, ¿no? Que en este caso sería si está conectado o no, de igual forma. Si nosotros deseamos configurar estos filtros, puede ser de la misma manera que hemos hecho acá en instalaciones sanitarias y en eléctricas se repite el proceso. Dejamos que cargue un rato el modelo y por acá me va a aparecer los mismos vínculos. Apagamos los vínculos anteriores. Acá seleccionamos esto. Y acá tengo luminaria, caja y lo siguiente. Así que con esto me quedaría a posterior esta primera parte. Listo, entonces vamos por acá con este nivel y este desarrollo. Podríamos generar un filtro por el plugin fixture y para este desarrollo, pero para este caso va a ser suficiente que le asignemos simplemente un override. Así que vamos a ver cómo se hace esto y vamos a integrar nuestras especialidades, esta vez creando nuestro primer modelo federado. Listo, entonces cerramos esto y vamos a sacar tres exportaciones de Navisworks. Primero voy a abrir, o bueno, no es necesario que abra mi Navisworks para exportar, pero voy a dejarlo abriendo para no perder el tiempo. Listo, entonces, si ustedes tienen la opción acá, vamos a ir a File nuevamente. Vamos a ir a File por aquí, mientras está cargando. Denle un momento a Revit, por favor. Y ahora sí, vamos a buscar acá Export. Una vez que llegamos a exportación, nos van a aparecer todos estos formatos que es CAT, PDF, IFC, DWF, FBX o también nos va a aparecer esta opción. En el caso tengan instalado NWC Exporters, les va a aparecer esta opción que dice guardar esta escena como un Navisworks o un archivo de NWC. Confírmeme si tienen la opción o no, estimado Joe, estimado Herminio, estimado José, estimado Boris. Confírmenme si tienen la opción por el chat, si no les paso el enlace para que puedan descargar acá. Si no, también les enseño de dónde se exporta. Confírmeme por favor, si no, no podemos avanzar. Bien, me confirman por favor, estimado Joe, estimado José, Boris. Ok, listo. Entonces, ¿cómo les aparece esta opción o cómo logramos que exporten? Vamos a verlo de esta manera y les dejo un enlace por el chat. Listo, y la opción que les va a aparecer acá es esta de aquí.
Si ustedes revisan esa pestaña, cuando se les abra esta pestaña va a aparecer acá. Ojo que tienen dos pestañas, uno es Navisworks Freedom y otra cosa es Navisworks NWC File Export Utility. Esa es la primera opción que ustedes deben exportar. No Navisworks Freedom. Freedom es la versión, digamos, light de Navisworks. Así que cambiamos a Navisworks NWC File Export Utility. ¿Y qué hacemos por acá? Vamos a cambiar este desarrollo. Y de acuerdo a la versión que ustedes tengan de Navisworks, que idealmente debería ser la 2026 para que podamos trabajar con los archivos que vamos a compartir. Tenemos 2026 y deberían darle acá y le dan acá a descargar y acá les va a aparecer, ¿no? Les va a aparecer un archivo que tienen que ir descargando, que en este caso tiene este dominio, que es Navisworks Exporters 2026-2. Como yo ya lo tengo, ya no lo voy a descargar, pero simplemente dan descargar, aceptan todos los permisos y les va a aparecer esa opción. Entonces, no sé si desean que los espere o si continuamos y ustedes después revisan la grabación. Me indican al chat, por favor, estimado José, Boris, José o Joe, o las personas también que estén conectadas por YouTube. Me he olvidado de ver los comentarios hoy. Listo. Bien. Ok, perfecto. Continuamos. Listo, entonces, una vez que ustedes tienen esta opción de acá de exportación, vamos a ir a File. Dejamos que cargue Navisworks. Es usual que demore un poquito con este tipo de pestaña, dado que sí es, o bueno, genera una gran actualización de recursos. Así que vamos a ir a exportar y acá nos lleva a NWC. Así que por acá yo voy a crear, o me voy a ir a mi escritorio, que es donde tengo mi directorio del curso. Permíteme un momento, ubico mi carpeta. Listo, curso 2. Y por acá vamos a crear una carpeta cuyo nombre sea NWC. Listo, voy por aquí, voy a darle a abrir y después de ello voy a exportar este archivo que me dice C2-IISS. Así que acá tengo esta parte que me dice tipo NWC y ahora me va a aparecer esta opción cuyo nombre es Navisworks Settings. Voy a dejar que cargue esta opción y nos va a aparecer un cuadro así. Listo, permítame un momentito por favor. Listo, entonces hasta acá llegamos a esta exportación. Algo que hemos o que he dejado reservado para la clase siguiente es la compatibilización con vínculos, o estos vínculos que de hecho ya hemos creado, coordenadas compartidas y esos niveles. Así que hoy vamos a exportar sin tener en cuenta estos criterios, pero vamos a revisarlos más a profundidad. Igualmente, revisando esta misma configuración de exportación pero teniendo en cuenta ya otros parámetros para hacer una exportación, digamos, más idónea. Si bien es cierto, esta exportación no va a estar mal, puede estar mucho mejor con los criterios que acuñamos las clases siguientes. Entonces, ¿qué nos muestra esta opción en general? En general, por ejemplo, acá nos dice undo, que es un tema de buffer size o generalmente si nosotros aumentamos esto a 1024 o múltiplos de 512, va a hacer que se demore un poco más, pero la calidad gráfica sea mucho mejor. A mí me parece que 512 va a ser mucho, va a ser o es bastante aceptable. En este caso, podríamos poner parámetros como directorio de proyecto, que podría ser la ruta que nosotros donde queremos guardar
y Site Directory, que sería la misma ruta. En este caso cambiamos a Local Caching, que es donde se va a guardar el almacenamiento, digamos, temporal de nuestra exportación. Con esto no hay mucha ciencia, es básicamente dejar lo que Revit escoja, no hay problema con eso. En cuanto a interfase, escogemos Display Units. En este caso sí es importante que se configure metros, unidades lineales. En el caso de seccionamiento va a ser, si es que nosotros tenemos algún section box, que en este caso no lo tenemos, esto se va a especificar de esta manera. Si tenemos una sección, se va a pintar una caja de sección de rojo. En cuanto a selección, va a cambiarse resolución, puede ser el último proyecto, entre otros. Eso no tiene mucha ciencia en realidad en cuanto a measure o dimensiones. Algunos casos se exportan algunas cotas, pero como este caso no es conveniente para nosotros, lo vamos a saltar. En cuanto a snapping, es cuando nosotros tenemos alguna vista con algunos giros o alguna esquematización más específica. Así que aquí nos dice viewpoint defaults, estos se mantienen igual. En cuanto a links, nos va a aparecer esta parte que nos dice hyperlink, que va a ser un icono o una etiqueta, categorías definidas por el usuario. Esto es un apartado mucho más grande. Y acá, por ejemplo, si podemos darle default, siempre va a quedarse como los estándares. En cuanto a Quick Properties, podemos darle Shock Quick Properties, que son las categorías básicas. En cuanto a vistas y referencias, esto lo dejamos tal cual. En cuanto a Display, cambiamos. Por ejemplo, acá Autodesk nos va a dar algunos puntos base. Si es que queremos que aparezca su logo o no, dado que no es tan importante, no tiene mucho que ver. Y a continuación, sí, lo mejor de este asunto, lo más importante es el modelo. Entonces, por ejemplo, acá en modelo tenemos una parte que nos dice que es performance, que es el límite de la memoria. Pasa que cuando nosotros tenemos archivos digamos, de gran dimensión, este, por ejemplo, es bastante pequeño, así que va a exportarse de manera muy rápida. Una consideración importante es que mientras ustedes aumenten la cantidad o la dimensión de sus modelos, es probable que se demore mucho más exportándose, dado que justamente tiene mucho más que trabajar en cuanto a esas exportaciones, así que eso se va a ir componiendo nuestro modelo. A continuación, por ejemplo, nos dice límite de memoria. Si, por ejemplo, acá nosotros definimos el límite automático, Navisworks va a detectar un límite automático y en el caso que por ejemplo, esto sí tiene que ver mucho con la capacidad de la memoria RAM de su computadora. Si sabemos que este es el límite de nuestra memoria, que son 15.564, que es lo que detecta Revit, no podemos exceder de esa capacidad, dado que si nosotros ponemos más, es probable que Revit cierre, si es que tenemos más objetos, obviamente, que generen ese, esas exigencias a nuestra tarjeta gráfica, así que lo idóneo es que siempre lo dejemos en auto. A continuación nos dice Merge Duplicates, es decir, que cuando nosotros tengamos elementos duplicados se vayan duplicando o uniendo en cada uno. En carga acá nos va a aparecer, digamos, cerrar o descargar cuando estemos cargando algunos elementos anteriores. Y a continuación revisamos los parámetros específicos. Entonces, cuando nosotros saquemos un NWD, nos va a decir, esto se verá en la versión 2026. Esto es importante cuando empecemos a compatibilizar, dado que Navisworks desde la versión 2025 se ha actualizado. Es decir, de la 2026 en adelante, tenemos que generar una compatibilización especial. Es decir, con Navisworks de 2016 a 2025, podríamos haber hecho muchas cosas más como que abrirlo desde versiones anteriores incluso, pero si es que cambiamos esa compatibilización de 2025 a 2026, actualmente ya no se puede abrir un archivo, tal cual como si tendríamos la versión de Revit anterior. Bueno, eso en Revit sí es un poco más tácito, ¿no? Si tenemos la versión o tenemos un archivo en versión 2026, no vamos a poder abrirlo en la 2023. Pero en Navisworks sí se podía, si teníamos un archivo hecho en 2023 y queríamos abrirlo con la 2020,
se podía. Si teníamos un archivo en la 2025 y queríamos abrir en la versión 2021, también se podía. Si queríamos abrir ese mismo archivo de versión 25 de Navisworks en la versión 24 también se podía, pero desde la versión 2026 es que hay que tener más cautela con esta digitalización. Así que revisamos siempre esta exportación, dado que nosotros tenemos esta versión, así que no hay problema. Escogemos NWC y acá vamos a cambiar esto. En este caso, el NWC está compuesto o su nombre es ¿de qué viene punto NWC? Sí, punto NWC. La definición de punto NWC es Navisworks. Acá. Navisworks caché. Ok. Si tenemos punto NWD, va a ser Navisworks Downloadable o descargable. Y si tenemos punto NWF, va a ser o su definición va a ser Navisworks File Set. Les explico un poco de la discretización que tenemos que hacer en Navisworks. Lo que nosotros sacamos de Revit es este archivo, Navisworks Caché. En donde configuramos esto es un NWF. Y cómo empezamos con esta interacción es Navisworks Downloadable, es decir, cómo se exporta. Archivo de salida de Revit, acá vamos a ponerle esto, Revit, acá NWF Navisworks y acá hacia afuera va a ser descargable. Es decir, con un NWF tú tendrías que darle todos los archivos ruta a la persona que lo revise, pero con el NWD, que valgan verdades, es mucho más pesado. Solo tienes que exportar todo esto y llevarte a lo siguiente. Así que con esta información entendemos qué es Navigator Caché. Entonces acá nos dice leer el caché de los archivos previos o escribir el caché. A continuación tenemos geometría de compresión y bueno, acá tenemos parámetros específicos que no son tan relevantes como reducir la precisión. En este caso es cuando tenemos o queremos bajar el nivel de detalle de nuestros modelos exportados, así que continuamos. Tenemos coordenadas, alguna normalidad de algunos elementos que pueden estar oblicuos, colores o textura de las coordenadas. Así que esto, como comento, no es muy relevante, así que no lo tenemos en cuenta. Y por acá nos dice File Readers de Revit. Por aquí queda convertir partes de construcción. Esto no es tan usado usualmente. Elements ID, como bueno, conocen algunos de ustedes, es como el DNI de nuestros elementos de Revit. Así que por acá nos toca solamente dejarlo activado, dado que nos va a permitir identificar los clashes, así que no hay problema. Convertir elementos de parámetros, acá siempre es escoger todo, dado que los parámetros son súper importantes para la información. En este caso nos va a decir convertir archivos linkeados de CAD. Esto no es tan relevante, así que de hecho es más bien perjudicial para nuestro modelo, dado que podemos tener algunas sobreposiciones que no queremos, así que esto siempre es dejarlo activado. A continuación nos dice convertir archivos linkeados. Esto sí es importante que esté no marcado. ¿Por qué? Porque vamos a generar alguna interacción entre nuestros archivos y queremos que cada archivo se exporte individualmente. Acá nos dice convertir run como atributo. Esto lo vamos a desactivar. Si ustedes recuerdan, acá cuando nosotros tenemos algunas habitaciones en un plano de Revit, por ejemplo, acá tenemos un room 1, por acá tenemos un room 2, un room 3, por acá tenemos un corredor, se me ocurre por acá un ingreso.
Entonces, acá lo que genera esta opción es generar pequeñas cajas, así como versiones tridimensionales de estos atributos. Así que esto de acá va a ser, va a generar como unas pequeñas secciones, lo cual no es muy conveniente para nuestro modelo, así que por mera conveniencia lo vamos a desactivar. Convertir URLs, esto sirve más que todo para el link de los IFCs, así que lo vamos a dejar. En cuanto a coordenadas, vamos a usar compartidas, esto no hay problema. Acá nos dice dividir el archivo en niveles, esto lo vamos a desactivar. Acá también debemos activar archivos linkeados. Por acá nos queda exportar. Acá siempre debe decir vista actual o current view. Después tenemos Room Geometry, cortamos esto. Facing Factory, esto sí siempre debe estar en uno, que digamos ese es el factor en el que se van a ver las caras en Navisworks. Si por ejemplo le ponemos punto uno o 1.2, esto va a hacer que se sobrescalen, lo cual podría generar algunos temas que podrían facilitar alguna visualización, pero que van a distorsionar la escala, así que no es muy conveniente. Por acá tenemos esto que nos dice Element Property Conversion, así que esto no tiene mucho que ver, son archivos de, o es la interacción más específica de elementos cuando tenemos una trazabilidad de archivos un poco más compuesta, por decirlo así. Tenemos Separate Custom Properties, es cuando nosotros creamos parámetros compartidos. Esto se separa, esto sí, normal, podemos dejarlo. En este caso, como no tenemos parámetros compartidos, no va a ser la relevancia. Seccionamiento, no cambia nada. Acá nos dice try and find missing materials. Esto sucede cuando tenemos algunos materiales extraños en Revit y que queremos llevar a Navisworks. No siempre se van a exportar de manera correcta, así que es súper importante definir esto y solamente dejarlo en negativo, dado que si es que nosotros cambiamos la exportación de estos materiales, Revit va a tardarse un poco más en esta exportación. Por acá tenemos Type Properties on Elements. Esto sí es bastante importante, así que vamos a marcarlo. Que es decir, las propiedades de tipo deben mostrarse en nuestros elementos también. Revisamos entonces que tenemos todo en orden. Por aquí también me acerco un poco si desean tomarle una captura, si no igual lo pueden ver en la grabación. Tenemos Element IDs, convertir URLs, quitar embed texture, esto sí está bien. Custom Properties y Type Properties. Listo. Regresamos a esto y vamos a darle OK. Listo. Así que por acá nos va a llevar a este punto NWC y vamos a cambiar C2 e ISS. Así que vamos a guardarlo nada más. Y por acá nos va a aparecer un cuadrito. En este caso voy a exportarlo de nuevo para que pueda aparecer. Y acá simplemente vamos nuevamente a exportarlo. Y ahora sí vamos a ver cómo se ha generado. Ojo que voy a exportar estos tres solamente como ejemplo. Y también vamos a exportar los demás para poder hacer nuestro primer modelo federado. Pequeñito, pero nuestro primer modelo federado. Así que por acá tenemos este nuevamente file. Vamos a export y regresamos acá a NWC. Tenemos C2 ISS y esta vez nos tocaría cambiarlo por C2. En este caso tenemos, vamos a ponerle C2-AF. Listo. Vamos a ir a desagüe. File por acá. Vamos a darle export y NWC. Y esta vez vamos a escoger acá C2-DS, vamos a ponerle. Listo. Con esto ya, una vez que deja de cargar, ya tenemos nuestros primeros modelos. Ahora vamos a ver qué tanto podemos abrir estos modelos en Navisworks o qué es lo que aparece. Así que acá simplemente voy a ir a nuevo y voy a añadir. Voy a buscar la ruta de los modelos que yo tenía cargados, que en realidad son estos. Así que voy a ir a mi escritorio. Me parece que está en curso 2, o sea que está.
mi carpeta que me dice NWC. Ah, ok, me parece que no se guardó en esa carpeta, pero voy a moverlos, así que no hay problema con eso. Me voy acá a abrir la ubicación. Ah, ya, listo. Sí, ahí están. Solamente acá hay algo particular cuando estamos importando estos archivos, así que revisamos acá y ¿qué nos dice Navisworks al importar? Acá nos dice o nos permite, dado que es un software interoperable, escoger varios tipos de archivos. Así que continúa esto con Navisworks n.nwc. Escojo agua fría, sanitarias, vamos a abrir primero, como tal, el archivo completo. Así que, por ejemplo, acá tenemos estos filtros de esta visualización. Tenemos este primero igualmente. Y acá, si nos damos cuenta, ya tenemos esta primera parte que nos dice que es IISS completo. Vamos a añadir otros archivos que son desagüe y agua fría. Así que vamos a picar este y vamos a picar acá control. Y acá podemos escoger. Justamente acá nos va a aparecer todas las extensiones de archivos que aceptan Navisworks, que en este caso es NWC, IFC, Inventor y todos los formatos que son interoperables para Revit y otro tipo y este tipo de software. Así que acá escogemos agua fría y desagüe. Y si nos damos cuenta nos apareció igual, pero acá está la configuración. Si yo, por ejemplo, acá escojo solamente o oculto instalaciones sanitarias, acá yo tengo agua fría, NWC, y acá simplemente voy a darle mostrar todos y voy a empezar a ocultar todos acá. Entonces, voy a darle a ocultar no seleccionados o ocultar. Y no se va a ver nada aquí. Yo pico este elemento y voy a darle mostrar o voy a darle acá anticlic, desactivo la opción de ocultar y me va a aparecer solamente la opción de sanitarias. Si yo le doy acá control Z o acá le doy control H y acá escojo solamente agua fría, me va a aparecer solamente agua fría. Y si yo selecciono acá instalaciones sanitarias completo, me va a aparecer de esta forma. Entonces, acá voy a borrar instalaciones sanitarias por completo y voy a hacer que aparezca agua fría y desagüe como tal. Los dos completos y voy a abrir mis otros archivos. Así que por acá solamente vamos a guardarlo como clase 4, dado que hemos configurado nuestros filtros. No sé si hasta aquí estamos claros o hay alguna duda. Bien, entendería que estamos claros. Ahora sí, vamos a guardar este archivo primero. Vamos a guardarlo como proyecto nuevamente y esta vez me voy a mi ruta de C4. C4-IISS. Listo. Listo, acá ya se guardó. Entonces, ahí vamos a hacer algo súper rápido. Vamos a exportar las otras especialidades bajo el mismo proceso. Y por acá vamos a ocultar primero nuestros elementos que están sobrando en esta vista. Así que selecciono todo, aplico y solamente me quedo con esta vista. Luego acá exportamos acá nuevamente NWC y acá nos dice, chequeamos que la configuración se mantenga, así que es lo mismo, así que S2-IIEE, listo.
Cerramos esto y nos va a aparecer. Lo cargamos a nuestro Navisworks. Acá añadimos C2-instalaciones eléctricas y por acá ya nos aparece. Como casi por arte de magia se emplaza en el mismo lugar. Pero bueno, esto en realidad no es magia, no simplemente que hemos definido bien las coordenadas en base a nuestros archivitos anteriores. Coordinamos HBAC esta vez. Acá vamos a desactivar nuestros niveles, así que apagamos categorías de anotación y por aquí ya tenemos todo. Esto va a ser la vista que queremos exportar. Vamos a File, vamos a exportar, continuamos con NWC. Nuevamente, esta vez HBAC. Cerramos esto, ya dado que ya se exportó. Vamos a darle sí. ¿Qué nos toca? Solamente nos falta arquitectura y estructuras. Estos son nuestros archivos, así que aquí está estructuras. Vamos a darle File y vamos a darle exportar. Nuevamente NWC. Y por acá tenemos estructuras. Cerramos esto y vamos a ir por lo último que era arquitectura. Así que acá no se olviden siempre desactivar las categorías de anotación. Aplicamos. Bueno, algo que sí quedó un poquito pendiente es el tema de las plantillas. Lo vamos a ver ni bien empecemos la quinta clase. Es súper rápido en realidad, solo que en este caso el tiempo se queda un poquito corto. Listo, entonces acá se exportó arquitectura y ahora sí vamos a compilar todo. Primero vamos a agregar HVAC o aire acondicionado, así que está por acá. Si recordamos, acá está nuestro modelo. Tenemos HVAC. Si queremos revisar o cambiar las apariencias o los colores, podemos ir a punto de vista y podemos ir a modo y vamos a cambiarlo a sombreado. Si queremos irnos a estructura alámbrica, se va a ver algo así. Si queremos verlo como línea oculta, también se va a ver como esa forma. Y si queremos verlo mejor, se va a ver como línea completa, de esta manera, como renderización. Vamos a agregar entonces, esta vez lo que nos faltaba. Ya tenemos instalaciones eléctricas, sanitarias y HVAC. Entonces por acá vamos a poner a estructuras. Vamos a ir por acá. Tenemos estructuras nuevamente. Y acá nos aparece, ¿no? Por ejemplo, aquí ya lo vemos de esta manera. Y ya para completar nuestro modelo, por acá vamos a agregar arquitectura. Algo que no me gusta mucho de esta vista es que se ve un poco distorsionado, así que voy a regresarlo solamente a sombreado, así que se vea de esta forma. Por ejemplo, acá hay algún modelo que tiene una exportación que ha salido mal dado que tiene los niveles. En este caso veo que es el de desagüe, así que vamos a volver a exportarlos cuando esté por aquí. Así que otro que podría haber sido, sí, son ambos de agua fría y de desagüe, así que esto no hay problema, lo podemos corregir. Y esta vez nos falta arquitectura, así que vamos a poner arquitectura por acá. Vamos a ir a punto de acá, añadir, y vamos a ir a arquitectura, agregamos arquitectura, y es así como quedaría nuestro modelo. Revisamos, acá está nuestra interacción. Y bien, finalmente entonces
Eso es lo que tenemos previsto para hoy, es controlar esa visibilidad con fases, con filtros, con plantillas. Como vimos, hemos creado también ahí otro inodoro, pero no se ve porque obviamente hemos configurado correctamente nuestras fases. Y es aquí donde ya podemos empezar a ver algunas interferencias de los que hemos creado a propósito, por decirlo así. Si queremos empezar a diferenciarlo, por ejemplo, podríamos hacerlo de esta manera. Acá, por ejemplo, tenemos la vista de sanitarias. Acá, por ejemplo, podríamos ponerle un color. Acá como modificar elemento o modificar color a los colores de eléctricas. Queremos ponerle HVAC, por ejemplo, vamos a ponerle un color verde intenso por acá. Vamos a ponerlo de esta manera. Tenemos desagüe, vamos a ponerle acá, modificar elemento y le vamos a poner un naranja. Si queremos cambiar a agua fría, acá obviamente agua fría le vamos a poner azul. Si queremos cambiar un poco más la trazabilidad de esta historia, cambiemos y a estructuras, por ejemplo, vamos a ponerle un color gris tenue. Y si queremos definir mejor los elementos de arquitectura, por ejemplo, acá vamos a pintarlos todos de rojo. O vamos a ponerle un color que sea más notorio, ¿no? Por ejemplo, este. Entonces aquí ya sabemos, todo esto, estos modelos de acá es arquitectura. Todo lo que está en gris tenue es estructuras. Todo lo que está en azul va a ser agua fría y todo lo que está en naranja, desagüe, todo lo que está en verde es instalaciones y todo lo que está en rojo va a ser instalaciones eléctricas. Hasta aquí estamos claros. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿O quedamos todo bien ahí? Perfecto. Entonces, con esto cerramos la clase de hoy. Hemos aprendido, recapitulando, a trabajar con el control y la visibilidad de todos nuestros archivos. Fases a nivel de la creación de algunos elementos. Hemos visto el ejemplo más básico de la creación de fases a nivel de Revit para estos inodoros o este sanitario. Filtros, ya hemos visto cómo se generan nuestros filtros a nivel de Revit y también Navisworks. Y también vamos a ver algunas plantillas. Bueno, en este caso las plantillas quedan pendientes para el inicio de la primera clase. Y para la otra clase, sí, por favor tengan listo su Navisworks Exporter que les pasé el enlace hoy día, porque ya vamos a pasar a la exportación con otro tipo de archivos. Así que siguiente clase nos espera vínculos, coordenadas compartidas y cómo se segmentan los archivos por niveles. Si no hay alguna duda hasta aquí, pues cerramos esta clase. Agradezco mucho el tiempo y su atención y bueno, eso sería todo. Nos vemos el día miércoles.